Hola, mi nombre es Marta Magalio Bando Chamorro. A continuación voy a hablar sobre los retos que se presentan en la educación inclusiva. Son retos políticos y retos educativos. En los políticos existen lo que es el diseño e implementación de políticas públicas, la falta de políticas integrales y actualizadas que garanticen la inclusión en todas las etapas, desde el acceso, su permanencia y la transición a la vida adulta. También está lo que es la participación y conciencia. Es importante fomentar la participación de todos los actores, padres, docentes y comunidad, y crear conciencia sobre la diversidad como un valor fundamental. También está el enfoque en la calidad. Debemos asegurarnos que la educación inclusiva sea un pilar de calidad educativa y no una propuesta paralela o secundaria. En los retos educativos encontramos lo que es la formación de los docentes. Muchos docentes no estamos preparados ni capacitados para atender la diversidad del alumnado, y esto nos abruma y hace que nosotros creemos prácticas de exclusión involuntaria. También está lo que es la infraestructura y los recursos. La falta de infraestructura adecuada y recursos materiales tecnológicos para asegurar el acceso y la participación de todos. Debemos tener en cuenta que para ello es importante dar conciencia sobre la educación emocional. La educación emocional debe ir a la par con el aprendizaje académico para poder así crear alumnos con una formación autónoma, empática, positivos y exitosos. Todo esto para poder crear un mejor ambiente y enseñarles a todo mundo el manejo sobre emociones. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Mayra Kenwan. Fomentar la creatividad en el aprendizaje, el desarrollo de la creatividad para su crecimiento en los niños, ser independientes, formas de pensar, asimilar las cosas, utilizar mucho pues su imaginación para inventar o crear historias nuevas. Alimentación adecuada para niños de bajos recursos. Los niños de 2, de 3, de 6 meses no reciben alimentos adecuados y es perjudicial pues para su desarrollo y dificulta pues su aprendizaje y aumentar el riesgo de infección. Cobertura educativa para personas con discapacidad. Para atender la demanda social en educación en los niveles de preescolar, básica y estudiantes con discapacidad 2020 indican la cobertura nacional educativa para niños, niñas, adolescentes con discapacidad fue el 71%. Departamentos con mayores coberturas en el 2020 son Casanares 96%, Chocó 92% y Quindío 88%. 3 departamentos con menores coberturas 2020. Mismos niveles educativos son Baupés 14%, Norte Santander 37%, Huila 38%. Bueno, mi nombre es Angie Portilla. Buen día, docente, compañeros. Voy a hablar en cuanto a dar la continuidad de lo que han estado hablando mis compañeras, de por qué es un reto hoy en día la educación inclusiva, ya que vemos que hay una falta de formación para los docentes, también vemos que hay necesidades políticas públicas para que garanticen esa equidad y esa igualdad en la educación. También vemos que hay muchas barreras que todavía necesitan o requieren de ayuda política, gubernamental, para que puedan ser más accesible la educación a todos en igualdad de condiciones. Vemos que también hay un abandono escolar y que también ha habido una exclusión, ¿no? Hablamos de los chicos de bajos recursos y por su cultura, también puede ser por su etnia, por su religión. Vemos también que no se les ha dado como esa importancia, ¿no?, que debería. Entonces voy a hablar en cuanto a la educación inclusiva. Uno de los retos importantes que tiene el gobierno es llevar a cabo el cumplimiento de la garantía de los derechos humanos. Entonces hablamos de un derecho a la educación, ¿no?, que está estipulado dentro de una
Constitución, pero vemos que muchas veces no se la cumple o solo está plasmada dentro de un documento. También hablamos de leyes que están orientadas a la educación inclusiva, ¿no? Entonces estas deben garantizar esos derechos para los niños, ¿no? Protegerlos y ver que esa es una manera de que nosotros como docentes, como entidades, puedan responder, ¿no? a esos derechos que los niños requieren. Entonces vamos a hablar de los retos específicos que podemos encontrar dentro de la integración de la educación inclusiva. Entonces primero hablábamos de la formación de los docentes. Entonces vemos que es visible, ¿no? Como la educación tradicional se estrella frente a la educación actual. Y vemos que muchos de los docentes no pueden atender a la diversidad en las aulas por desconocimiento, porque no pueden adaptar su metodología o evaluar a los niños según las necesidades que ellos requieran. Entonces vemos que esta falta de capacitación hace que haya limitaciones a la hora de impartir una educación igualitaria a todos, en igualdad de condiciones. En segunda instancia tenemos la infraestructura y los recursos que también son limitados, ¿no? Porque si por una parte está la cátedra, que es su metodología que no se puede muchas veces adaptar porque se desconocen muchas discapacidades o situaciones de los niños, también están los recursos y la infraestructura de los mismos colegios, en los cuales miramos que no poseen áreas donde puedan los niños discapacitados poder tener acceso directo a sus aulas. Vemos que hay obstáculos, escaleras y a veces no tenemos rampas, que también los baños no están adaptados y vemos muchas de las cosas que impiden que el gobierno garantice el cumplimiento de una educación inclusiva. Colegios no pueden garantizar una educación igualitaria porque no tienen las condiciones necesarias. Por ello, uno de los retos hoy en día en los que se deben pensar es tener buenas prácticas y un presupuesto para avanzar en estos proyectos, en estas propuestas de una educación inclusiva. También hablamos de las políticas, ¿no? La política tiene que tener un presupuesto, tiene que siempre hacerse un seguimiento, una evaluación para que haya una participación gubernamental con el compromiso de que fortalezca a la educación y que se incluya a todos y no se excluya. Entonces de eso se trata, que en Colombia busquemos una educación inclusiva y responsable y que todos los problemas o barreras que hemos visto anteriormente pues se puedan vencer y se puedan mejorar las condiciones como parte de una sociedad que está hoy por hoy escuchando las necesidades de todos, una sociedad que hoy por hoy necesita, valga la redundancia, necesita que pensemos, ¿no?, en las condiciones de los demás y que podamos ser más tolerantes, igualitarios, respetuosos y que podamos ayudarnos entre sí. Entonces estas tareas nos llevan a concientizarnos, ¿no?, sobre las necesidades y los retos que hoy en día tiene la educación. Gracias.